Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Dionisio I de Portugal y Algarve. Él es conocido por los apodos de Rey Labrador o el Rey Trovador, además de ser bastante recordado por impulsar las artes, la agricultura y el comercio en Portugal. También mejoraría la economía del reino y realizó numerosas reformas, además de contribuir para que el portugués fuese reconocido como la lengua oficial del país, impulsando la literatura portuguesa. Esta biografía es realizada por petición de María D., Rafito Silva y Jorge Gámez. Dionisio de Borgoña nació el 9 de octubre de 1261 en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Fue hijo del rey Alfonso III de Portugal y de la segunda esposa de este, la reina Beatriz de Castilla. El matrimonio tuvo 8 hijos, siendo Dionisio el segundo de sus vástagos. Nada más nacer fue entregado a diferentes nodrizas y poco después fue reconocido como el heredero de la corona portuguesa. Es por ello que se escogieron para él los mejores tutores del momento, para así darle la formación necesaria para convertirlo en un gran rey. Cuando tenía 4 años, él viajaría junto a su madre hasta la ciudad de Sevilla, en el reino de Castilla, donde conoció a su abuelo, el rey castellano Alfonso X el Sabio. Aquel encuentro con su abuelo fue bastante tenso por parte de los castellanos y el séquito portugués, ya que ambos reinos estaban enfrentados por el control del Algarve, territorio que había conquistado su progenitor, el rey Alfonso III de Portugal, y empezaba a formar parte de la corona portuguesa. Dionisio pasó toda su infancia y adolescencia preparándose para ser rey, e incluso ayudó a su progenitor en las labores de gobernación. Mientras tanto, él se fue convirtiendo en un muchacho de cabellos pelirrojos, de estatura media y de buena salud. Además, él sentía una gran pasión por la música, la poesía, la caza y la ciencia. El príncipe fue un joven tranquilo, aunque también era frío y distante, sobre todo con las personas más cercanas. Muchas veces fue incluso tachado de ser cruel debido al trato que le dio a algunos de sus familiares. Él fue considerado un hombre muy justo, inteligente, gran estratega y muy comprometido con el pueblo portugués. El 16 de febrero de 1279 su progenitor falleció, así que Dionisio se convirtió en el nuevo rey de Portugal, y para entonces tan solo tenía 17 años de edad. Nada más sentarse en el trono, se encontró con el gran conflicto que mantenía Portugal con Roma, así que el joven monarca intentó poner paz con el papado, aceptando todas las exigencias del papa Nicolás III. Como era muy joven, el monarca se rodeó de un grupo de consejeros liderados por su madre, la reina viuda Beatriz de Castilla. Nada más sentarse en el trono, Dionisio se enfrentó a su hermano, el infante Alfonso, ya que éste aseguraba ser él el legítimo heredero, porque Dionisio había nacido antes de que el matrimonio de sus progenitores fuese reconocido por la Iglesia, así que sería considerado bastardo. Ambos hermanos acabaron enfrentándose y Alfonso reunió un ejército para hacer frente a las tropas del rey, pero finalmente este fue derrotado y tuvo que abandonar Portugal, siendo acogido en el reino de Castilla, en la corte de su abuelo, el rey Alfonso X el Sabio. Al convertirse en el rey de Portugal, él necesitaba una esposa e hijos, así que enseguida se empezó a buscar la candidata ideal. Dionisio se interesaría en entablar buenas alianzas con el reino de Aragón, así que enseguida se comprometió con la princesa Isabel, la cual dicen que era una muchacha muy hermosa y bastante pretendida por otros príncipes y monarcas. Mientras iniciaban las negociaciones matrimoniales entre ambos reinos, la relación entre Dionisio y su madre iba de mal en peor, llegando a tener fuertes discusiones entre ellos. Así que la reina viuda decidió abandonar Portugal para instalarse ella también, junto a su familia, en el reino de Castilla.
El 26 de junio de 1282 se celebró la boda entre Dionisio e Isabel en la ciudad de Trancoso, en Portugal. Él tenía 20 años en el momento de la unión y ella 11. La boda fue celebrada por todo lo alto y se realizaron grandes festejos durante algunos días. Después, la pareja viajaría por distintas ciudades portuguesas, donde fueron muy bien recibidos por el pueblo. Por aquella época estalló una guerra civil en el Reino de Castilla, donde se enfrentaron su abuelo, el rey Alfonso X el Sabio, y el hijo de este, el futuro rey Sancho IV el Bravo. Dionisio intentó mantenerse al margen, mientras su abuelo y su tío se enfrentaban por el control de Castilla. Tras la muerte de su abuelo en el año 1284, el monarca portugués intentó que ambos reinos mantuviesen cierta amistad y se mostró amigable con su tío, pese a que Castilla y Portugal estaban continuamente enfrentadas por el dominio de ciertas ciudades y castillos. Durante sus primeros años de gobernación, él demostró ser un gobernante fuerte y autoritario. Una de sus primeras medidas fue la de limitar el poder de la nobleza y el clero, además de apropiarse de algunos de los bienes y de las propiedades de estos. La Iglesia se mostraría muy desconforme ante esta situación y no tardó en trasladar sus quejas al papado. Dionisio alegó que el clero y la nobleza tenían demasiado poder y propiedades, abusando directamente del pueblo. El monarca también se interesó por la agricultura y la ganadería, promoviendo ambas cosas. Él daría muchas ayudas y facilidades para que el pueblo portugués se dedicase plenamente al cultivo de campos y a la cría de animales. Él también ordenó la plantación de grandes bosques de pinos, los cuales hoy en día aún existen. También mejoró la economía del reino y fomentó el comercio, siendo un gran exportador de cereales, pescado, hierro, plata, cobre, vino y sal. Además, él estableció una serie de rutas comerciales dentro del mismo reino, mejorando la calidad de vida de muchas poblaciones que no tenían acceso a muchos productos básicos. Cuando su esposa dejó de ser una niña, pronto empezaron con la labor de traer un heredero al mundo, y no fue hasta el año 1290 cuando nació la primera hija de la pareja, una niña que se llamó Constanza. Esta se acabaría convirtiendo en reina consorte de Castilla, y en el año 1291 nació su segundo hijo, un niño que se llamó Alfonso, el futuro Alfonso IV de Portugal. Dionisio tan solo tuvo 2 hijos con su esposa, pero se sabe que fue un hombre bastante mujeriego, llegando a tener numerosas amantes e hijos ilegítimos. Los más famosos de estos fueron Pedro Alfonso, que acabó siendo conde de Barcelos, Alfonso Sánchez, que fue señor de Alburquerque, y María Alfonso, la cual se hizo monja. Dionisio dio la misma educación a todos sus vástagos. Incluso sus hijos ilegítimos convivirían junto a la familia real, los cuales crecieron junto a su esposa e hijos legítimos. La relación entre algunos de sus hijos no fue buena y en el futuro acabarían teniendo importantes conflictos. El monarca sintió una gran pasión por la música y la poesía, como su abuelo, el rey Alfonso X el Sabio, siendo conocido por ello como el rey trovador. Él compuso numerosas canciones y poemas, además de declarar el portugués como idioma oficial dentro de sus dominios, como había hecho anteriormente su abuelo con el castellano en el Reino de Castilla. Dionisio también tuvo un especial interés por llevar a su pueblo la cultura y la educación, fundando distintos colegios, además de numerosas residencias para estudiantes, donde las personas con menos recursos pudiesen tener acceso a una buena educación. También ordenó la traducción de muchos escritos para que en estas escuelas pudiesen hacer uso de estos. Además, el rey también demostró sentir mucho interés por la justicia, creando y reformando algunas leyes que protegían a sus ciudadanos.
Dionisio también introduciría un nuevo estilo de construcción para mejorar las defensas de sus fortalezas, además de mejorar la formación de sus soldados e idear nuevas estrategias militares para hacer frente a los pueblos musulmanes que eran una auténtica amenaza para su reino. En el año 1307, el rey francés Felipe IV el Hermoso inició la persecución de los caballeros templarios. Estos fueron encarcelados, torturados y posteriormente quemados vivos en la hoguera. El Papa Clemente V pidió que se terminase de inmediato con aquella persecución, pero el monarca francés le entregaría al pontífice todas las confesiones de los caballeros, los cuales habían confesado bajo tortura, así que el Papa ordenó a otros reinos cristianos de que también participasen en la persecución de aquellos supuestos pecadores. Dionisio confiscó todas las propiedades y bienes de los templarios que se encontraban en tierras portuguesas. El monarca no hizo ningún derramamiento de sangre, avisando antes de tiempo a los templarios para que abandonasen de inmediato su reino. El rey se negó a entregar a Roma todos los bienes confiscados a los templarios, quedándoselos él. Esto fue imitado por otros reinos de la península ibérica, aumentando así sus arcas reales y sus riquezas. Dionisio estableció un reinado bastante pacífico, donde se dedicó a aumentar las arcas reales, convirtiéndose Portugal en un reino muy rico. Pero pese a la paz que se vivía durante su reinado, el monarca tuvo que lidiar con algunos problemas familiares. Él sentía auténtica pasión por su hijo ilegítimo, Alfonso Sánchez. Este era su favorito y el que más favores reales recibió por parte de la corona, recibiendo incluso el cargo de mayordomo de palacio. Dicen que Alfonso Sánchez intentó convencer al rey de que cambiase su testamento y le declarase como su único heredero, o que incluso abdicase en su favor. Esto hizo enfadar muchísimo al infante Alfonso, hijo legítimo del rey, y enseguida le reprochó a su progenitor el trato de favor hacia su medio hermano. Padre e hijo se enemistaron y se declaró la guerra, iniciándose entonces en Portugal una guerra civil. El infante Alfonso levantó un gran ejército y empezó a atacar a toda aquella población portuguesa que le fuese leal al rey. Enseguida, Dionisio reunió otro ejército y fue en busca de su hijo, con quien tenía pensado librar una cruenta batalla. Mientras que el ejército del rey libraba algunos enfrentamientos contra los hombres del infante Alfonso, su esposa, la reina Isabel de Aragón, fue en busca de su hijo y así intentar convencerlo de acabar con aquella guerra. La reina consiguió reunir a su marido e hijo y los convenció para que firmasen la paz tras vivir una serie de conflictos que duraron algunos años. Aquella paz no duraría mucho. En cuanto Alfonso Sánchez regresó a la corte portuguesa, tras haber estado refugiado en Castilla, el infante Alfonso volvió a levantar las armas contra su progenitor. Dionisio decidió proteger a su hijo ilegítimo y volvió a reunir a un gran ejército para enfrentarse una vez más a su heredero. Ambos ejércitos se vieron las caras durante la batalla de Albalade y cuando se inició el combate, la reina Isabel de Aragón apareció en pleno campo de batalla y se interpuso entre ambos ejércitos. Ella rogó y rezó por el perdón entre padre e hijo. Según cuenta la leyenda, la intervención de la reina fue algo milagroso y ella desprendía una especie de luz celestial que separó de inmediato a ambos ejércitos, de ahí que se la reconociese posteriormente como santa. Tras aquella batalla, aún duró las hostilidades entre padre e hijo, pero finalmente aquellos conflictos acabaron cuando Alfonso Sánchez fue exiliado de Portugal y el infante Alfonso juró lealtad al rey y prometió no volver a levantar las armas contra su progenitor, poniendo fin a una guerra que duró 5 años. Durante el transcurso de estos conflictos, Dionisio sufrió de serios problemas cardíacos debido a los numerosos disgustos que sufrió, pero debido a su dolencia cardíaca, él acabó falleciendo el 7 de enero de 1325 a los 63 años de edad, seguramente a causa de una angina de pecho, en la ciudad de Santarém.
Sus restos mortales descansan en el monasterio de San Dionisio, en Odivelas, en Portugal, y su sucesor fue su hijo Alfonso IV. Dionisio fue un gran rey. Él impulsó la agricultura y el comercio, además de mejorar la calidad de vida de su pueblo. También se interesó mucho por el bienestar de sus súbditos, reformando algunas leyes para que los ciudadanos tuviesen más derechos. Este monarca destacó por no iniciar conflictos con otros reinos vecinos, algo que era bastante común en aquella época, centrándose únicamente en mejorar la calidad de vida del pueblo portugués y en aumentar las arcas reales, dejando un reino muy rico y poderoso. Gracias a este monarca, Portugal estableció su propio idioma, además de que empezó a evolucionar las artes y la literatura portuguesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Dionisio I de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a María D, Rafito Silva y a Jorge Gámez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy creando y sobre todo os agradezco de corazón de que forméis parte de Biopic Channel. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!